este video presentaré este trabajo, el cual es parte del desarrollo de la investigación adelantada por la investigadora Dalia Carreño, perteneciente al grupo de investigación Derecho Público y TIC. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Católica de Colombia. Nuestro tema a exponer y principal es el dilema de Jorgensen. Abordaré el dilema de Jorgensen en una parte muy importante. Entonces, para iniciar aclararé un ítem demasiado importante, antes de ejemplificarnos y centrarnos en el tema de bastante relevancia. Acerca de todo lo que contiene este dilema, entonces, lo ya nombrado anteriormente, quiero aclarar que las normas no son falsas ni son verdaderas. Lo necesario e importante de aclarar y saber es que las normas son válidas o son inválidas. Entonces, para entender más a fondo lo que el dilema de Jorgensen dice y nos explica, nos establece, es necesario entender la definición de un dilema. Entonces, se entiende que un dilema implica que cualquier camino hacia lo que se quiere es inaceptable o está imposibilitado. Es algo que nunca vamos a poder llegar o es algo que siempre nos va a limitar. Sé que es difícil de entender, de este modo que lo explicaré, lo ejemplificaré de una manera que todos lo entendamos. Es el caso de un trabajador. Por más que este empleado estudie para el proyecto que tiene que exponer en una junta en el cual estará su jefe, nadie lo aceptará ni estará de acuerdo con él porque es un empleado con bajo rendimiento. Sin embargo, si tal empleado ni estudia, ni mucho menos tiene conocimiento del proyecto que quiere exponer o simplemente vive en su mente, es lógico que nunca lo van a aceptar. Entonces, este ejemplo sería el más claro. ¿Por qué? Porque allí se define lo que es un dilema. Es decir, estudiar o no estudiar, saber o no saber, es igual a un inminente fracaso. O sea, nunca se va a poder llegar a algo en concreto porque es un dilema. Ya retomando el tema del dilema de Jorgensen, es un dilema que no tiene disyuntivas. Es decir, si es genuino, no tiene una tercera alternativa. Puede equivalerse al hecho de que o bien existe una lógica entre normas, o bien las normas son verdaderas o son falsas. Eso es lo que se pone en tela de juicio. Todos los autores que toman este tema siempre lo ponen así. De esta manera, cotidianamente hacemos razonamientos con las normas y estas parecen lógicas. Sin embargo, la lógica tiene que ver con la verdad. Entonces, esto significa que cuando afirmamos que algo es lógico, tiene que ver con afirmaciones que son verdaderas. ¿Por qué? Porque detrás de ellas existe una lógica, igual que en un concepto. Entonces, es posible decir que la idea de contradicción lógica se sustenta en la idea de la verdad. Por tanto, el dilema de Jorgensen siempre se va a fundamentar en la lógica clásica, donde tú leas, donde cualquier cosa siempre se fundamenta en la lógica clásica, la cual se centraliza en el hecho que para identificar la consecuencia de la lógica de algo, la premisa tiene que ser verdadera o tiene que ser falsa. Entonces, tan solo la proposición normativa puede ser verdadera o puede ser falsa. Y como se estipuló anteriormente, las normas son válidas o son inválidas. Es decir, que las normas no pueden llegar a lo que expone la proposición. Porque las normas parten de un hecho, normativas, porque las normas son tan solo prescriptivas. Entonces, se podría decir en el supuesto de las normas no son ni falsas ni son verdaderas. En esto surgen dos alternativas, o bien una noción de consecuencia deductiva y las conectivas lógicas definen a partir de la noción verdad o falsedad, en cuyo caso no lo hay posibilidad de lógica de normas. Una lógica, si hay una lógica de normas, pero de noción de consecuencia deductiva, así como las conectivas lógicas. No deberían definirse como noción de verdad o en noción de falsedad. Entonces,
Se podría decir que existen, para poder explicar más conciso el dilema de Jorgensen, aparecen 4 pasos. Y en una explicación mucho más concisa. El primero, en el cual se usan términos lógicos y se realizan diferentes, en el que las normas figuran como premisas y como conclusiones. Entonces, tales inferencias tienen el aspecto de ser lógicamente válidas. Otra vez, con el concepto de lo válido y lo inválido, llego al tema. Eso significa que hace presencia una lógica de normas que subyace al lenguaje corriente. El segundo paso del dilema es que establece que solo las expresiones verdaderas o falsas pueden ser parte del estudio de la lógica. Esto se conecta completamente con el principio, con lo expresado al principio. El tercer paso dicta que las normas carecen de valor o de valor de verdad o falsedad, en donde llegamos a lo mismo. Pero finalmente, el cuarto paso se refiere a que no hay relaciones lógicas entre normas y por consiguiente no hay una lógica de normas. Importante al dilema de Jorgensen fue la lógica de las descripciones de mandatos. Puede reformularse como lógica de satisfacción, como lógica de las aserciones sobre la satisfacción o simplemente el cumplimiento de normas. Por ejemplo, si el enunciado deóntico está prohibido fumar en todos los centros públicos se convierte en un enunciado adeóntico, la norma exige a todos el cumplimiento de esta. Se puede describir así: no se fuma en los centros públicos, o simplificadamente en el enunciado adeóntico, no se fuma en los centros públicos. Entonces, si el caso es que las aulas universitarias son centros públicos, podemos inferir el enunciado adeóntico no se fuma en las aulas universitarias, que resulta de tal transposición en términos adeónticos del enunciado deóntico. Está prohibido fumar en las aulas universitarias. No obstante, tanto la lógica de las descripciones de mandatos como la lógica de satisfacción eran totalmente inservibles para la deducción de normas, o sea, enunciados deónticos, de las otras normas. Se limitaban a posibilitar deducciones de descripciones sobre el cumplimiento de normas, enunciados adeónticos de otras normas y de otras descripciones sobre el cumplimiento de las normas. El rechazo de la lógica de las descripciones de mandatos y de la lógica de la satisfacción como alternativa para solucionar el dilema de Jorgensen condujo a Rawls hacia una lógica de la validez basada en lo siguiente: en no aceptar la tesis metodológica en el que el dilema se apoyaba en la validez e invalidez. Podría sustituirse así la verdad y la falsedad como valores lógicos para las normas.